Hola, hoy vamos a ver cómo calcular porcentajes de forma más mecánica y más sencilla y sobre todo más rápida que la utilizada habitualmente. Para presentar tal ejemplo, tenemos aquí dos casos. Uno de dos rebajas de un precio inicial de 30, 40 y 90 euros y el precio que sufre tras una rebaja del 20 y otra del 30%, consecutivas una tras la otra. Y aquí tenemos otro ejemplo de un caudal de diversos ríos y cómo aumenta y disminuye el caudal tras primero subir un 20% su caudal y después disminuir un 10%. Lo habitual a la hora de calcular estos problemas es decir, bueno, tenemos 30 euros, vamos a hacer el primero, por ejemplo. Tenemos 30 euros, sufrimos unas rebajas de un 20%, se suele calcular lo que se rebaja, 30, el 20% de 30 es 6, le restamos a 24, a 30 y quedan 24. Una vez que tenemos 24, le aplicamos el 30% de rebajas. Lo mismo, hacemos el 30% de 24, que es multiplicar por 0,3, y tenemos 3 por 4, 12, 3 por 2, 7,2 euros. Lo restamos y nos quedarían 16,8. Este es un ejemplo de dos disminuciones consecutivas. Vamos a ver, por ejemplo, el de 100 metros cúbicos. Primero sufre una subida de un 20%, el 20% de 100, muy sencillo, es 20, se lo subimos a 100, tendríamos 120 metros cúbicos en enero. Si luego sufre una bajada de 10%, tendríamos que restarle el 10% a 120, su 10% es 12, 120 menos 12, 108. Vale, sencillo. ¿Qué pasa si en vez de tener 3 ejemplos como tenemos aquí, tenemos 40? Pues tenemos que repetirlo así, los mismos procedimientos para cada uno de ellos. Sencillo, pero laborioso. Sobre todo, también, imaginamos que en vez de tener dos incrementos, o un incremento y una disminución, tenemos el de un año, 12 incrementos consecutivos. El trabajo se aumenta. No es difícil, pero se aumenta. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues con el método rápido que aquí os presento. ¿En qué consiste el método rápido? El método rápido consiste en, a partir de una sola operación, obtener el resultado final. Nos damos cuenta que la cantidad final siempre será igual a la cantidad inicial, llamo CF a la cantidad final y CI a la cantidad inicial. Y en el primer paso, ¿qué es lo que hemos hecho? Restarle un 20%. ¿Qué consiste en restarle un 20%? Pues a la cantidad inicial, 1, le restamos un 20%. Recordar que 20% partido por 100 por CI nos dará el descuento. En el primer caso serían los 6 euros. Vale, esto obtendríamos el precio de 24 euros. Si ahora aumentamos o disminuimos en este caso otra vez el precio, tendremos que aplicarle otra vez la reducción. En este caso, 1 menos 30 partido por 100. Este 1 nos indica que sería el precio que teníamos inicialmente, menos el 30% de lo mismo. ¿Qué ventajas conseguimos esto? Pues haciendo esta operación, sencillamente con la calculadora, decimos, bueno, antes de operar con la calculadora, podemos hacerlo incluso a mano. Nos quedaría, esto es 0,8 y esto es 0,7. Nos queda que esto es la cantidad inicial por 0,56. Y así podemos obtener de forma mecánica el precio final, simplemente multiplicando el precio inicial por 0,56. Vamos a ver. 30 por 0,56, 16,8. 40 por 0,56, 22,4. Y por último, 90 por 0,56, 50,4. Vemos que es mucho más rápido y si añadimos el número de rebajas, no tendremos más que añadir el número de factores. De tal forma que en vez de quedarnos 2 productos, pues nos quedarán 3, 4 o el número de rebajas que se apliquen consecutivamente. Otra característica, una cosa más que nos permite ver esta forma de operar. El 0,56, ¿qué nos indica? Nos indica que pagamos de la cantidad inicial el 56%, es decir, que la cantidad inicial
respecto a la cantidad final, hemos hecho una rebaja de, en este caso, 44%. ¿Por qué? Porque pagamos el 56%. Vale, ¿qué vemos? Una cosa curiosa. Todo el mundo siempre piensa que la suma de los porcentajes, si primero hacemos un 20% y luego un 30%, entonces que le estamos haciendo un 50%. Y no es así, como se puede ver aquí. Nos da un 44%. Vale. Vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es de forma similar, solo que aquí tenemos un aumento. Y cuando tenemos un aumento, en vez de restar, como tenemos aquí, haremos la suma. Cantidad final será igual a la cantidad inicial. En el primer caso, una subida del 20%, quiere decir que tenemos 1, que era la cantidad que teníamos inicialmente, y eso le tenemos que sumar el 20%. Multiplicar por 20 y dividir entre 100. Así tendremos el caudal en enero. Si queremos el caudal en febrero, a este caudal que hemos calculado a partir del caudal inicial y aplicando la subida en enero, le tenemos que multiplicar por el factor debido al caudal en febrero. 1 menos 10%. La clave es darse cuenta de los signos. Más cuando es una subida, menos cuando es un descenso. De tal forma que la cantidad final será la inicial por 1,2 y por 0,9. Multiplicando de forma sencilla, tenemos que la cantidad final será la cantidad inicial por 9 por 2, 18, me llevo 1, 9 por 1, 1, 10,8. Nos indica, 10,8 no, 1,08. Nos indica que para obtener la cantidad final no tenemos más que hacer multiplicar la cantidad inicial por 1,08. De igual forma que hicimos en el anterior, fijemos la forma rápida que conseguimos a partir de la cantidad inicial a final. Multiplicamos 135 por 1,08 y obtenemos 145,8. Si lo hacemos con 100, multiplicando por 1,08, rápidamente se ve que es 108. Y por último, 60 por 1,08, tendremos los 64,8. Lo mismo, si en vez de tener los dos subidas, o una subida y una bajada, tenemos el de los 12 meses, obtendríamos 12 factores, multiplicaríamos los 12 factores y de forma mecánica obtendríamos un único factor que multiplicando con la cantidad inicial nos daría la cantidad final. Volvemos a ver aquí otra cosa curiosa. 1,08. ¿Esto qué nos indica? 1,08 es lo mismo que 1 más 8 entre 100. Esto nos indica que realmente es como si hubiera subido el caudal un 8%. Curioso. Subíamos un 20, bajábamos un 10. La lógica parece que entonces es como si subiera un 10, pero no es verdad. Lo que realmente ha subido es un 8%. Cuando tenemos porcentajes encadenados, no se pueden sumar ni restar los porcentajes para obtener el porcentaje total. Se tiene que hacer de esta forma, multiplicar los factores y expresarlo de esta forma.